99 generaron la crisis más grande de la historia, que produjo una bancarrota del país, la eliminación de la moneda nacional, la adopción de la dolarización en el 2000, y produjo millones de migrantes, ¿verdad? Entonces, nos dispusimos a frenar los abusos de esa banca. Bueno, habrá unos 7 canales nacionales de televisión, al menos 5 son propiedad de la banca, ¿verdad? Entonces, contra esas cosas se enfrentan la gente que quiere cambiar la realidad de Latinoamérica y del Ecuador. Algo similar con los periódicos, además que se creen, pues, más allá del bien y del mal, ¿no? Ellos mismos se convencen y se suben al pedestal que sus propios imaginarios han creado. Por ejemplo, hace poco, un periódico con total mala fe calumnió a uno de nuestros gobernadores. Uno de los primeros decretos que hicimos fue reducirnos el sueldo del presidente a la mitad. Yo gano unos $5.000 en términos brutos y me llegarán unos 3.500 por ahí en términos netos. Y dijimos, ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Y le empezaron a dar a este pobre gobernador diciendo, en tal mes, febrero, ganó $8.000. Sin decir que como es miembro de directorios de algunas empresas públicas, había viajado al exterior, concretamente a Argentina durante una semana, y ese exceso correspondía a viajes, porque imagínense la mala fe. Entonces yo le digo a este gobernador, demanda a este periódico, ya es hora de que aquí esta gente aprenda que hay un Estado de Derecho, que no se puede jugar con la honra de las personas. No se imaginan cuántos editoriales me sacaron diciendo que esa era persecución a los medios de comunicación, ¿sí? A recurrir a la noticia es perseguir a los medios de comunicación. Y no solo eso, un editorial que era antología, donde decía, lo que tenían que hacer era presentar a ese periódico los documentos de descargo y mostrar su inocencia. O sea, los documentos de descargo y de inocencia no hay que presentarlos ante un juez, sino ante los medios de comunicación. Más o menos esos son los criterios que manejan ese país. Entonces, contra todos estos poderes no hemos tenido que enfrentar, ni qué decir los partidos políticos tradicionales que están prácticamente aniquilados por sus propios errores, ni qué decir ciertas cámaras de producción que no son representaciones gremiales, sino representaciones de grupos de poder, ni qué decir de ciertos grupos separatistas que como en Santa Cruz, como en Zulia, en Venezuela, existen también en mi ciudad natal, Guayaquil. La gran ventaja que yo tengo sobre Evo Morales es que Evo es de Cochabamba y tiene a los separatistas en Santa Cruz. Yo soy de Guayaquil, tengo a los separatistas en Guayaquil, y si mañana fueran las elecciones le damos 2-1 en el propio Guayaquil. Y otros grupos tremendamente poderosos y opositores, ¿verdad? Entonces, pese a todo eso, pese a una campaña criminal ya de los medios de comunicación contra el gobierno, encuestas mentirosas, no hay ley que sancione los engaños por medio de encuestas, pese a eso, el 30 de septiembre ganamos en elecciones pluripersonales, que son más difíciles que elecciones unipersonales, es decir, votar por un presidente, por un alcalde, etc. Ganamos con el 70% del voto popular, ganamos en 21 de las 22 provincias del país, ganamos en Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos y Migrantes, donde sacamos 6 representantes. Y estas son buenas noticias para Ecuador, porque uno de los problemas que ha tenido Ecuador es que ha habido muchos grupos con capacidad de veto y ningún grupo con capacidad de llevar adelante una agenda nacional. No ha habido un proyecto nacional. Normalmente en nuestro país muy caracterizado por regiones geográficas, costa y sierra básicamente, donde está el 95% de la población. Y somos diferentes, hablamos diferente, pensamos diferente, etc. Entonces, el proyecto político que ganaba en la costa era aplastado en la sierra, y viceversa, y ganaba el que lograba compensar en algo la paliza que le daban en otra región, ¿verdad? Hoy tenemos un proyecto político que gana en cada rincón de la patria. Y con un inmenso capital político, elecciones pluripersonales, insisto, logramos 70% del voto nacional, 80 de 130 asambleístas, y si hubiéramos utilizado los sistemas de cociente que utilizaba la partidocracia, que nosotros lo cambiamos para esa elección, hubiéramos sacado cerca de 110 asambleístas. Y les insisto, estas son buenas noticias, porque por fin el país cuenta con un verdadero proyecto nacional, con un inmenso apoyo político que continúa actualmente, pese a los ataques de la oposición, de los medios de comunicación, pese a los problemas como la inflación por factores externos, por la fuerte temporada invernal, etc., continúa extremadamente alto. En estos momentos, en consecuencia, se encuentra efectuándose en nuestro país esa Asamblea Nacional Constituyente que debe acabar su trabajo más o menos en el mes de julio, con una nueva constitución que entierre definitivamente la larga y triste noche neoliberal, que cambie cuestiones como, por ejemplo, la estructura de los tribunales, que no sea pues, conformada por los directamente involucrados, como era el ejemplo que le di a los tribunales supremos electorales, pero muchas otras cosas más, que independice la autoridad de control, que no dependan
del poder político, que nos lleve esa nueva constitución a una democracia más representativa y más participativa. Actualmente en Ecuador prácticamente no hay rendición de cuentas, hay una pésima distritalización para elegir representantes. Entonces, por ejemplo, Guayas, la provincia más grande, con 3 millones de habitantes y actualmente con 25 cantones, normalmente los 18 representantes que tenía eran solo de un cantón, Guayaquil. Por eso hay sectores enteros de ciertas provincias que quieren separarse de esas provincias y formar nuevas provincias para tener sus propios representantes. Entonces todo eso hay que corregir en la parte de representación política, en la parte de ir a una democracia mucho más participativa y representativa. Se está pensando crear el poder social, un poder que represente a esos ciudadanos y que haga un control sobre los actores políticos. Hay que cambiar el nefasto modelo neoliberal para reflejar, para muestra un botón, es un ejemplo bastante representativo de lo que ha pasado. En la Constitución del 98, en pleno auge neoliberal, se hizo una constitución después de la caída de Abdalá Bucaram y del interinazo de Fabián Alarcón, uno de los tantos presidentes que hemos tenido en los últimos años, absolutamente ilegal, dicho sea de paso. Para la cuestión laboral, la parte laboral de la Constitución tiene 2 artículos. La parte del Banco Central tiene todo un capítulo. Y ahí cuando hacen autónomo al Banco Central, una de las tantas trampas del neoliberalismo, para que independientemente de quién llega al poder, todo sigue igual. ¿Qué sentido tiene esta novelería de autonomía de los bancos centrales? Que la política monetaria es técnica. Bueno, la política fiscal también es técnica, hagamos autónomo al Ministerio de Hacienda. No tiene ningún sentido. El único sentido es que no dependen, son independientes, autónomos, de controles democráticos en sus respectivos países, pero tremendamente dependientes de la burocracia internacional. A tal punto que la oficina del Fondo Monetario Internacional en Ecuador estaba en el Banco Central y ni siquiera pagaba arriendo, era lo más normal. Si yo quería una oficina con ministro de Economía, tenía que pagarles arriendo. Al Fondo Monetario, el Fondo Monetario no tenía que pagarles arriendo, así era la simbiosis entre esas burocracias nacionales e internacionales, supuestamente autónomas de nuestros países, pero tremendamente dependientes y con las aspiraciones de ir un carguito en Washington, ¿verdad? Por si acaso ya sacamos también al Fondo Monetario, el Banco Central, ahora sí tiene, al Fondo Monetario, sí, ahora sí tiene que pagar arriendo, ¿verdad? Entonces, esa es una buena representación del economicismo absurdo que tuvo la Constitución del 98, cómo instauró el neoliberalismo, 2 capítulos para la sección trabajo, pero 2 artículos y un capítulo entero para algo tan banal como el Banco Central del Ecuador. Se ponía esa Constitución en un economicismo extremo hasta la fecha de presentación del presupuesto, 1 de septiembre. Es decir, si el ministro de Economía se enfermaba el 30 de agosto y presentaba el presupuesto al Congreso el 2 de septiembre, estaba rompiendo la Constitución de la República. Y dicho sea de paso, esto refleja bastante bien la escala de valores y quiénes han sido las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Una de las grandes víctimas fue esa clase obrera, esa clase trabajadora que con cuentos como la flexibilización laboral, la necesidad de competitividad, etc., fue totalmente explotada, fue totalmente aplastada. Todo eso vamos a hablar rápidamente, estamos remediando, recuperando y rápidamente. Bien, entonces en la parte económica hay que superar el modelo neoliberal y en la parte social, ¿qué es lo que nos dijo el neoliberalismo? A ver, todo que asigna el mercado es la perfección y no voy a darle una conferencia sobre las gravísimas deficiencias que tiene el mercado. No, esta parte soy experto en eso, no por inteligente, sino que 20 años estudiando algo he de haber aprendido, ¿verdad? Ustedes saben que los más limitaditos tenemos que estudiar más, pero sí les puedo decir con mucho conocimiento de causa que los mercados son un fenómeno irrefutable, un fenómeno económico irrefutable, y tal vez ese fue el grave error de los socialismos tradicionales, de los procesos de industrialización, no darle la importancia que merecía el mercado. Pero cuidado, los mercados son muy buenos siervos pero pésimos amos. Aquello de someter sociedades, vidas y personas a ese entelequia llamado mercado es un verdadero absurdo. Los mercados, si quieren, son la energía, el timón lo tienen que dar las sociedades. Y la representación institucionalizada de la sociedad se llama Estado. Así que son esos estados los que tienen que regular, controlar y guiar a esos mercados hacia los fines socialmente deseables, para evitar todos los disparates que se han dado en América Latina. Y eso tiene muchas otras connotaciones.